11 de la mañana con 10 minutos. Seguimos en el Buenos Días Región de Polar Comunicaciones en vivo a través de nuestras diversas plataformas radiales, televisivas, a modo de internet, en vivo vía Facebook. Nos encuentra como Radio Polar, en YouTube nos encuentra como Polar Comunicaciones. Rápidamente les comento cómo se encuentra nuestra ciudad. Punta Arenas, ciudad capital de la región de Magallanes, presenta cielos nublados. La temperatura actual es de 1 grado con sensación térmica de -5 y el porcentaje de humedad llega a un 91%. Siendo las 11 de la mañana con 11 minutos, nos conectamos junto con Instituto República. Vamos a estar conversando junto con Ricardo Hernández, coordinador de Política y Sociedad del Instituto República. Muy buenos días, Ricardo. Muchas gracias por poder conectarte con nosotros. Siempre es interesante para los medios de región poder tomar contacto con el equipo de trabajo. Desde Punta Arenas, Chile, te enviamos un saludo. ¿Cómo estás? Y si nos recibes bien en la señal de audio e imagen. Muchas gracias por la invitación, Christopher. Feliz de estar con ustedes. Vi que estaban en el primer bloque con el Ricardo Hernández Bueno. Un alcance de nombre nomás, pero un saludo ahí para mi tocayo. Sí, en el bloque anterior, precisamente, estuvimos conversando junto con Ricardo Hernández, presidente regional de Evópoli, acá en la región de Magallanes, e iniciamos el matinal conversando con el quien está a cargo del comando de Janet Jara acá en la región de Magallanes, porque ha sido un día de lectura de resultados, sobre todo también junto con la coincidencia y lo que ha traído la última CADEM, que si bien es cierto, tiene la medición de lo que pasó antes de primarias, tiene cambio en el podio, en el posicionamiento, tema que iremos sin lugar a dudas desglosando junto contigo, Ricardo, lo que ha estado pasando en el transcurso de las últimas horas, y quiero partir desde los resultados del oficialismo. Llama la atención cómo quedó configurado el podio, era esperable. Llama la atención también lo que pasó con el oficialismo desde el Frente Amplio y lo que significó el poco respaldo a Gonzalo Winter, el tema de la baja participación en primarias. ¿Qué nos podría comentar al respecto? ¿Llama o no cómo quedó posicionado el podio en los resultados del día de ayer? La verdad que en un principio, si esta pregunta la harían en un principio del inicio de la campaña, no era tan esperable. Sí fue esperable ya en las últimas 2 semanas, te diría yo, que ya se marcaba una tendencia en ciertas mediciones, una alza en la popularidad de Janet Jara, que sí hizo esperar por lo menos cómo quedó el podio. Ahora, la magnitud de la participación y la magnitud de las diferencias entre Janet Jara en primer lugar y su contendora Carolina Toá, que todos esperaban que tuviera un mejor resultado, eso sí que no se esperaba. Muy poco, yo he visto muy pocos analistas que lo habían predicho desde antes, claro, al día siguiente todos son generales, pero antes muy pocas personas vi que marcaran que iba a haber una gran diferencia entre Janet Jara y Carolina Toá. Todos pensaban que probablemente la disputa iba a estar entre ellas dos, pero no con esa magnitud de diferencia entre la candidatura del Partido Comunista y la del Socialismo Democrático. Llama también la atención que haya quedado posicionado Janet Jara por sobre la figura de Carolina Toá, considerando estos temas que hemos estado nosotros desarrollando en el último tiempo, en donde pareciera ser que el electorado busca nuevamente reencontrarse con modelos ya conocidos o con experiencias ya de gestión reconocidas. Lo pregunto porque se da el tema de que no solamente no hubo un respaldo a Gonzalo Winter, sino que no hubo un respaldo a Carolina Toá, ex figura de la Concertación, pero además de eso se le dio respaldo a una figura comunista, en donde Chile, el ser comunista pareciera ser un tema de etiqueta, un demonio ideológico. ¿Qué opinión tiene respecto como a esas figuras? Sí, no, la figura de que el chileno está buscando una figura más tradicional no se da en estas elecciones, dado, la baja participación que tuvo la primaria en general, y que es una baja importante. Estaba mirando, por ejemplo, las cifras de Magallanes, donde en la primaria anterior votaron 18.000 personas, en esta primaria solo cerca de 10.000. O sea, ya hay una baja incluso en regiones donde en la segunda vuelta de Gabriel Boric tuvo amplio apoyo, y por lo tanto podríamos decir que hay un retroceso importante del apoyo fervoroso en regiones hacia partidos como el Frente Amplio, el Socialismo Democrático e incluso el Partido Comunista. Ahora bien, Janet Jara, todos creen que lo hizo muy bien en su campaña. La verdad que terminó, si pensamos como ministra, terminó muy arriba con algunos proyectos de ley que, a pesar
de las dificultades que hay para aprobarlos en el Congreso, ella sí logró aprobar algunos proyectos de ley, sin entrar al mérito si son buenos o malos, pero sí anotó como objetivos que ella tenía logros importantes en el Congreso que la dejó con un viento de cola bastante importante, a pesar de que no era la más conocida de todas las ministras del presidente Boric. Y en su campaña desplegó una performance bastante que mezclaba muy bien el pragmatismo político, el hecho de que ella era capaz de llegar a acuerdos, con la parte ideológica que es propiamente tal de su partido, el Partido Comunista. Y ese juego lo hizo muy bien, que hizo llamar a sus militantes, al militante del Partido Comunista, pero también a parte importante de la militancia del Frente Amplio, que se declinó finalmente y se inclinó por votar por Janet Jara, y así muchas mediciones lo han demostrado. Personas que antes votaban, y sobre todo en regiones, por el Frente Amplio, hoy pasaron sus votos a Janet Jara, y eso podría explicar en parte el gran éxito que tuvo en esta pasada. ¿Sería muy pronto o no como para poder conversar de un posible debilitamiento en la posición, ya sea en escaños parlamentarios, en consejeros regionales, en municipios, etcétera, etcétera, del Frente Amplio con estos resultados? Porque se hablaba mucho antes respecto a quién iba a mantener el primero o segundo lugar, y se esperaba que el segundo lugar se mantuviera en Gonzalo Winter como un respaldo al gobierno que está en ejercicio, considerando el porcentaje, el tercer lugar que ocupó en el podio Gonzalo Winter, y que haya ganado una figura vinculada al Partido Comunista. ¿Es muy pronto o no como para poder hablar de un debilitamiento de esta nueva fuerza política que apareció en Chile en los últimos años? ¿El debilitamiento del Frente Amplio? Bueno, en política siempre 4 o 5 meses, la verdad que es bastante tiempo antes de hacer alguna proyección, pero yo creo que sí se puede adelantar que hay un debilitamiento importante de la figura del Frente Amplio como colectividad en regiones, sobre todo. Eso es lo que se ha visto en la participación, porque no solo Magallanes, sino que hemos mirado la mayoría de las regiones que en su momento dieron un fuerte apoyo a Gabriel Boric en la segunda vuelta, y me refiero a Atacama, me refiero a Coquimbo, Magallanes, Antofagasta y Aysén. Son las regiones que menos participación tuvo en estas primarias, muy por debajo de la participación del promedio nacional. Por lo tanto, eso ya implica que, y si miramos las comunas, por ejemplo, de que todavía hay alta participación para el Frente Amplio, estas se concentran en la zona central, sobre todo en la región metropolitana, que sostiene el carro del Frente Amplio, y Valparaíso, en esas dos regiones, cuya participación incluso llegó cerca del 19% en algunas comunas. Entonces, el retroceso sí está en regiones, y yo creo que eso incluso podríamos adelantar ya que probablemente va a haber una disminución de quizás algunos escaños parlamentarios, sobre todo aquellos escaños parlamentarios de regiones del Frente Amplio podrían sufrir ahí algún revés importante. Conversamos esta mañana junto con quien está a cargo del comando de Janet Jara a nivel local, en su momento, hace no mucho, presidente todavía regional del Partido Comunista en Magallanes, y en algún momento de la conversación salió estos temas que Janet Jara respondía en distintos debates, en programas capaz, en radiales, con mucho humor, incluso hasta con ironía, respecto a la situación de modelos comunistas en otras partes del mundo, la situación en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba. Y si bien es cierto, siempre ha habido reacciones respecto a las lecturas que se dan sobre ese tema, el presidente regional del Partido Comunista nos decía: vamos a tener que tomar definiciones respecto a lo que pasa en otras democracias en proyección de fortalecer la figura de Janet Jara. ¿Puede ser importantísimo aquello, o simplemente cree usted que capaz no tenga una repercusión respecto a si esto puede convocar o no más votos a la figura de Janet Jara? ¿Es importante o no aquella definición del Partido Comunista sobre las experiencias internacionales? Sí, aquí hay un debate muy importante respecto a parte del éxito de Janet Jara. Hay varios analistas, incluso veía a Carlos Peña hoy día en la mañana, que sí le ponían mucha ficha, le ponían mucho énfasis a la figura de Janet Jara como parte importante del éxito que se vio en esta pasada. Es decir, su carisma, su forma de responder, quizás la forma calmada de responder, la habilidad para responder preguntas muy difíciles como la que acabas de mencionar tú respecto a la posición del Partido Comunista, respecto a dictaduras o democracias distintas, como se ha denominado, a países como Venezuela, Nicaragua y otros. Entonces, ese
ese debate sobre cuánto pesa todavía en Chile el carisma del candidato, la persona del candidato, se parece o no la candidata Jara a la expresidenta Bachelet. Hay un nexo importante que puede hacer quizás con personas más de centro que pudiera atraer votos en esta primaria o quizás en la primera vuelta. Ese es un debate que se está dando, y se está dando estos días. He visto muy álgido, otros analistas descartan totalmente que eso, dicen, es muy marginal, no se puede reflejar en votos, y eso es un debate que seguramente se va a ir dando a lo largo de estos meses de campaña respecto a la figura de Jara, cómo ella va respondiendo a estas preguntas que hasta ahora las ha evadido muy hábilmente. Es decir, se va por la tangente, dice no es lo importante, yo me estoy presentando como presidenta para Chile, no para otros países. Esa respuesta es muy hábil en su momento en los debates que tenía con sus contendores, pero no sé si la va a poder sostener durante los siguientes meses, donde va a estar bastante interpelada para que responda cuál es la posición de su partido comunista o la posición de ella respecto a las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y otros en el mundo. Y eso probablemente le va a traer dificultades, sí, en su campaña, pero hasta ahora ha demostrado ser muy hábil a responder. Nosotros en República hemos estado siguiendo el despliegue de la ministra Jara en su momento, cuando era ministra del Trabajo, por el tema previsional. Incluso en este programa estuvimos conversando varias veces respecto de cómo avanzaba la reforma previsional, y en eso nos dimos cuenta nosotros en la evolución en la entonces ministra Jara, de cómo respondía frente a la Cámara de Diputados. Se mostraba muy dura, mostraba respuestas bastante secas, defendiendo mucho su ideología, marcando muy bien su pauta de que ella no quería las FP, que quería eliminar las FP, y un cambio importante de su tono de voz, de la forma en que ella logró el acuerdo en el Senado, y eso, ahí detectamos inmediatamente la habilidad que ella tenía para presentar temas difíciles, y por lo tanto probablemente los sepa salir jugando en estos meses respecto a esas preguntas difíciles que se les van a hacer no solo en la oposición, sino seguramente también desde la prensa. Conversamos con Janet Jara durante la semana pasada, antes de primarias, vía Zoom, y en algún momento de la conversación sobre este tema de las etiquetas al Partido Comunista, los demonios que pueden existir respecto a aquel partido en Chile y todo lo demás, sobre todo desde lo que significa la oposición actualmente, yo le pregunté, ¿consideraría en algún momento renunciar a la militancia del Partido Comunista con tal de fortalecer la figura y la candidatura? Y ella me mencionó en aquel entonces, no por ahora. La semana pasada también salió a través de los medios de comunicación una explicación técnica del CERVEL que explicaba que por temas de plazos, si ella tuviese las intenciones de salirse del Partido Comunista, no saldría como independiente en la papeleta, seguiría estando dentro del registro. Bajo esa figura, hay que tener o tiene que tener mucho cuidado el Partido Comunista respecto a cómo estas cosas alrededor pueden afectar o beneficiar a Janet Jara, ahora candidata del oficialismo. Sí, con lo que tú me comentabas, con la entrevista que tuvieron en la mañana respecto a los coordinadores también regionales, y que ya están tomando en serio que van a tener que tener una posición respecto a las posiciones respecto a las democracias o dictaduras en el extranjero, posición internacional de la candidata sobre temas difíciles que le van a emplazar al Partido Comunista, ya se da cuenta de que ellos están muy conscientes y que comunicacionalmente es muy importante mostrar que la candidata Jara no es solo del Partido Comunista, sino de otros países, y por ahí puede estar la estrategia comunicacional. Ya vimos que ayer, por ejemplo, en los actos de cierre de esta jornada, no se veían banderas del Partido Comunista y solo banderas eran banderas chilenas y otros partidos, pero no habían banderas del Partido Comunista, lo que es muy impropio de las actividades de los comunistas, que siempre van con sus banderas, ¿cierto?, rojas, con el logo del partido. Eso ya es una señal de estrategia comunicacional que uno lo ve muy importante. Yo solo la escuché una vez en los discursos que dio, agradecer a su partido en un momento muy puntual, pero fuera de eso no se marca ahí mucha presencia de logos, de la parafernalia del Partido Comunista en la presentación de la candidata. Y ella, a su vez, tiene un aura que no la saca un poco de lo que eran las figuras más fuertes, las figuras más quizás más toscas del Partido Comunista. Incluso ha tenido tensiones con el exalcalde Jadwe, y eso la ha hecho desmarcarse. Yo creo que le hizo bien estratégicamente en su campaña, y eso probablemente también lo veamos reflejado en los meses que vienen, cuando comience la campaña ya formal,
cómo van a abordar este tema para evitar que el fantasma, de cierto, del Partido Comunista cale en la población. Yo la verdad no confiaría, para los que no adherimos a las ideas comunistas, no confiaría en el anticomunismo de la población en general, o que exista ese miedo. Gabriel Boric, cuando llega a la papeleta, va con un pacto no solo electoral, sino que va con un pacto de fondo, va con un acuerdo político con el Partido Comunista, y que ya pasó al gobierno. Entonces yo creo que ese miedo se ha ido diluyendo, y probablemente más las habilidades de la candidata Jara, probablemente esa no sea un aspecto que la haga retroceder en votos. Puede ser otros aspectos, pero no específicamente el anticomunismo. Bajo ese aspecto del anticomunismo, los candidatos de oposición deben ver con mesura el desarrollo de esos temas en la intención de voto, considerando, por ejemplo, los comentarios que se han estado desarrollando en el último tiempo, por ejemplo, Johannes Kaiser, que hizo unos comentarios en las últimas horas, delegitimando un poquito este proceso eleccionario, considerando que este bloque va con candidatos o candidaturas separadas. De alguna u otra forma se podrían dispersar los votos o ir cambiando los respectivos respaldos que podrían haber en los porcentajes, pero en definitiva, ¿debe la oposición ver con mesura este posicionamiento de Janet Jara o no respecto a este tema del anticomunismo? Sí, sin duda que sí. La gran pregunta de la oposición va a ser si es que existe un vacío en el centro. Es decir, si personas, y de hecho, cuántas personas del mundo político, pero también de la ciudadanía, no se va a sentir representada por una candidatura comunista, y personas que quizás podríamos calificar, por ejemplo, del mundo político de la democracia cristiana, quizás algunos del PPD también puede ser, parte del ala ahí de algunos de los partidos que apoyó, el Partido Radical, partido más chico. ¿Se van a sentir representados para votar por Jara, o hay una ala importante que va a quedar huérfana en el centro y se podría acercar, por ejemplo, a candidaturas como la de Evelyn Matei, que sería la más cercana por la derecha? ¿Cuánto de eso va a suceder? Eso van a estar todos muy atentos, sobre todo en la oposición, y también, ojo, de nuevas candidaturas que podrían levantarse, candidaturas que son capaces de capturar cierta cantidad de votos. Me refiero a candidaturas como Harold May Nichols, que se ha mencionado por ahí, la candidatura de Parisi, que ya lleva una trayectoria importante presentándose a elecciones y no con poco apoyo, y otras también del mundo también de la izquierda, como por ejemplo el gobernador Mundaca de la región de Valparaíso, que también tiene alguna prospección ahí de participar en las elecciones, y eso podría cambiar escenarios para tanto el bloque de Chile Vamos como de Republicanos, que serían los dos grandes bloques por la derecha que se estarían presentando en primera vuelta en noviembre de este año. En los próximos minutos, después de la pausa comercial, y si todo sale bien, esperamos estar conversando acá junto con Harold May Nichols y viendo también otra de las posibles figuras que van a componer este mapa eleccionario del año 2025. Para finalizar, Ricardo, recuerdo que en algún momento, en las primeras conversaciones con el Buenos Días Región, hablábamos respecto a cómo Chile llamaba la atención en el ámbito internacional, en el tema político, en el comportamiento político, para cientistas políticos, sociólogos, en políticos en sí, que han visto este tema de el estallido social, los dos procesos constitucionales, lo que se vivió en la última presidencial. Y acá va mi pregunta. Lo que pasó el día de ayer, que haya ganado una candidata del Partido Comunista, las primarias del oficialismo, ¿está dentro, como poder entrar a la categoría de cosas raras que han pasado en la política chilena, o no tanto? ¿Entra en el compilado, no? Efectivamente, de hecho nosotros como Instituto de República ya hemos recibido bastantes consultas respecto de nuestros vecinos argentinos, sobre todo con la polémica de Janet Jara, al ser tildada su programa económico, sobre todo de kirchnerista, de tener ideas que habría aplicado Cristina en el país argentino. Se le ha tildado de que muchas de las propuestas económicas de Janet Jara, del Partido Comunista, eran parte de lo que se denominó la decadencia argentina, y ahí generó mucha polémica, y nos preguntaban cómo es posible que una candidata con esta idea haya surgido. Muy atento también, por ejemplo, La Nación Argentina, que nos ha pedido también
opinión política respecto a lo que está pasando en Chile, y eso la verdad que ha continuado, y Chile sigue siendo, parece, un referente de sorpresa en materia política en estos últimos ya 5 o 6 años que lleva de un super ciclo político que podríamos hablar de tanto de elecciones como de procesos constitucionales. 11 de la mañana con 30 minutos y como siempre una conversación bastante interesante desarrollamos junto con el coordinador de Política y Sociedad del Instituto Res Pública, Ricardo Hernández. Muchas gracias por poder tener la posibilidad de conectarse con nosotros desde Punta Arenas, Chile. Le enviamos un abrazo inmenso al equipo de trabajo y esperamos estar conversando nuevamente sobre, este y otros temas en un año eleccionario 2025 que está bastante entretenido, está bastante movido y hoy día empieza, por así decirlo, ya una nueva parte. Día hoy, 30 de junio, una nueva campaña, un nuevo despliegue y empieza también a desarrollarse el tema parlamentario. Así que muchas gracias por haber tenido esta conversación con nosotros. Que sea una buena semana. Muchas gracias por la invitación. Vamos a estar muy atentos a cómo se van conformando las listas parlamentarias, así que feliz ahí de poder seguir conversando cómo va esta recta final en las elecciones de 2025. Conversamos con Instituto Res Pública en el Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. Nos vamos a una tanda, temita musical, y esperamos estar conversando junto con Don Harold Mayne Nichols en el Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. Ya volvemos.